buenas noches, yo soy Paulina Mercado. ¿Es positivo que a partir del próximo sexenio sean los legisladores quienes designen al Procurador de la República? El análisis sobre este tema con Jaime Sánchez Susarrey en Contexto. Esta noche Lili Telles, y en unos minutos conocerás el tema que nos tiene preparado en Cámara Libre. ¿Es correcta la sana cercanía que recientemente se manifestó entre el presidente de la República y el Partido Revolucionario Institucional? El análisis en Periférico 1313, con Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo. ¿Te gusta cuidar tu dinero? Entonces, no dejes de ver el tema de esta noche porque lo tratan Alicia Salgado, Roberto Aguilar y Mauricio Flores en La Billetera. Ya lo sabes, alista tus redes sociales y sé parte activa de nuestros programas solo aquí, en Azteca Opinión. Comenzamos. Doctor Luis de la Barreda. Doctor Sánchez Susarrey, qué gusto. ¿Cómo estás? Coordinador del programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, y además con tu largo historial fuiste por la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y ahora estás en esto de los derechos humanos en la UNAM. Así es. Oye, pues hay un tema elemental y muy importante. La última reforma política hace del procurador un nombramiento relativamente autónomo, tú lo explicarás mejor que yo. Y en ese sentido hay un cambio muy importante. ¿Cuál sería? ¿Cuál es? El cambio es menos importante de lo que se nos ha querido vender. En efecto, señala la reforma constitucional que habrá una Fiscalía General de la República autónoma, pero hay aspectos que son sumamente criticables en esta reforma. ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo va a nombrar? Lo nombra, es un procedimiento un poco complicado. El Senado, y ahí está la primera falla, tiene que proponer 10 candidatos. 10 candidatos. ¿A quién? Casi como un equipo de fútbol. ¿Al presidente? Al presidente de la República. ¿Pero por qué 10 candidatos? Esto es absolutamente idóneo. Tienes toda la razón. El presidente de esos 10 candidatos debe elegir una terna y enviarla al Senado para que el Senado... ¿El presidente de esos 10 candidatos? Sí. O sea, ¿esos 10 candidatos eligen un presidente? De los 10 candidatos que el Senado envía al presidente de la República, debe elegir una terna. Ya. La terna la envía al Senado para que el Senado finalmente, después de escuchar a los candidatos, haga la designación. ¿Y esto que envía el Senado es por mayoría o por mayoría compuesta? Es decir, no simple... Mayoría calificada de las dos terceras partes. Terceras partes. Si el presidente no envía la terna, dice el texto constitucional, el Senado hará la designación de entre los 10 candidatos. Si en un cierto periodo de 10 días el Senado no hace la designación, la hará el presidente de la República. Es un procedimiento realmente tortuoso. Sí, muy tortuoso. ¿Y la remoción del procurador, del fiscal? La remoción del fiscal la puede hacer el presidente de la República con la aprobación del Senado. ¿También a mayoría calificada? También mayoría calificada. Eso significaría que es un poco inamovible. Sí, y tiene un periodo excesivamente largo de 9 años y señala un artículo transitorio que el actual, quien en el momento, la reforma entrará en vigor cuando estén listas las leyes secundarias. Y señala que quien en ese momento sea Procurador General de la República automáticamente pasará a ser Fiscal General de la República con duración en el cargo de 9 años. Es decir, que si el procurador, en el momento de que ya el Senado debe declarar que ya es autónoma la Fiscalía, y si en ese momento el procurador lleva, digamos, 5 años, en ese momento se empiezan a contar los 9 de su gestión, y esta reforma entra en vigor cuando termine el sexenio actual, en 2018.
O sea que esto no es para el sexenio actual. No es para ahora, sino como dijo don Juan Tenorio cuando le dicen que se va a ir al infierno, dice, tan larga me la fiáis. Bueno, luego es una reforma que hace autónomo solamente al procurador, ahora se va a llamar fiscal general de la República, pero no a los procuradores de las entidades. Y recordemos que el 95% de los delitos que se cometen en el país son delitos del fuero común. El homicidio, el secuestro, la violación, la trata de personas, salvo que haya delincuencia organizada, son delitos del fuero común. El 95% de delitos es del fuero común y la reforma no afecta a las entidades federativas. Después, el nombramiento queda en manos solamente del Senado y del presidente de la República. No hay ninguna intervención, por ejemplo, de la academia. Sería muy importante que pudieran intervenir en este nombramiento la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por supuesto el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. O sea, yo. Todo queda en manos de los partidos. Y esta clase de designación ya ha mostrado problemas muy serios. Así es. Vayamos a otro tema que tiene que ver con esto, Luis. Bueno, hay quienes pensamos, tú me dirás si coincides o no coincides, que el famoso asunto de la violencia en México, la espiral de la violencia, bueno, repunte que ha habido del secuestro, de las tasas de secuestro en los últimos meses y en los últimos años, muchos lo explicamos como consecuencia de la impunidad. Hay impunidad y entonces, bueno, pues el delito se vuelve totalmente rentable y si no te van a sancionar, pues todavía más rentable, ¿no? Y ahí donde está fallando la cosa es en cómo actúa el Ministerio Público y cómo funciona el Ministerio Público. Tú has trabajado esto. Yo comparo el Ministerio Público con una teoría que sostenían los gnósticos, que era una secta de los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos decían que el mundo no había sido creado por Dios, sino por un demiurgo, que era un demonio malvado, y por lo tanto creó al mundo malvado. Entonces, no estaban tan mal. Entonces, yo creo que el Ministerio Público en México fue diseñado por un demiurgo. Es una institución diseñada para funcionar mal. Cualquiera que haya tenido una experiencia en el Ministerio Público, como denunciante, como inculpado, como testigo, sabe que es una institución verdaderamente desastrosa. El 96% de los delitos, hablo de la media nacional, quedan impunes y en un delito tan grave como el homicidio llegan a manos de un juez para el debido proceso solamente 2 de cada 10 presuntos responsables. Mientras que, para poner un par de ejemplos de 2 continentes distintos, en España y en Japón, de cada 10 homicidios, la policía o el órgano de la acusación logra poner a disposición de un juez a 9 de cada 10. En México, a 2 de cada 10. Cuando uno va al Ministerio Público a presentar una denuncia, es maltratado por los agentes que se encargan de recibirla, ¿no? Es maltratado por las condiciones del local. Si uno después hay que esperar varias horas, y si en esas varias horas uno tiene que entrar al baño, lo cual digamos es más o menos natural, el baño no tiene agua, no tiene papel sanitario, no tiene jabón. La burocracia. Eso ya es, sí. Lamentable. Hay el requisito absurdo de que ya que se presentó la denuncia, varias semanas después hay que ir a ratificarla. Pero si ya se presentó la denuncia, ¿por qué? Si el denunciante tiene la suficiente fuerza de voluntad, la suficiente disciplina, la paciencia del santo Job para presentar la denuncia, después de esperar varias horas y luego de ir a ratificarla, tiene que esperar un tiempo, todo el paleolítico, para que la averiguación previa se integre. Una averiguación previa que razonablemente podría integrarse, digamos, en 100 días, puede durar años en integrarse, años y años y años. Se debe al exceso de trabajo, a la mala preparación y a la falta de vocación de servicio de los agentes del Ministerio Público. ¿El Ministerio Público tiene que ser licenciado en Derecho o no?
Tiene que ser licenciado en Derecho, pero no basta, igual que no basta para ser cardiólogo con ser médico. Tendría que, ya que tuviera el título de licenciado en Derecho, hacer un curso de especialización, no de unas cuantas semanas, sino de un mínimo de 4 semestres, digamos unas 1.600 horas para prepararse bien. Ahora, hablas tú de los delitos federales y de los delitos Y de fuero común. algo muy grave, Jaime, perdón que te interrumpa. Los ministerios públicos actúan sin ninguna supervisión real. Entonces actúan con un margen de discrecionalidad amplísimo, lo cual propicia una terrible corrupción y una terrible negligencia en la actuación. Ahora, esto tiene 2 niveles, el nivel federal y el nivel estatal, local, ¿no? Y bueno, como todo en este país, seguramente el nivel local, estatal, es una situación mucho más degradada que la del nivel federal, ¿o no? No, hemos tenido ejemplos muy recientes de actuaciones verdaderamente desastrosas también del Ministerio Público Federal. Hay algo peor que la ineficiencia, que es la fabricación de culpables. Este es el peor delito que la infamia puede soportar, la fabricación de culpables. Y el Ministerio Público Federal... Bueno, ahí está la película, Presunto Culpable. Presunto Culpable. El Ministerio Público Federal, en el sexenio pasado, por lo menos con una enorme laxitud, empleó testigos protegidos que se sabía que eran mentirosos contumaces. Entonces había imputaciones de un testigo protegido que cobraba por hacer la imputación, se descubría que estaba mintiendo, no se detenía ahí el asunto, no se sobreseguía el asunto y ese testigo protegido seguía declarando en una y otra averiguaciones previas, destrozando la reputación y privando de la libertad a personas inocentes. Luis, se nos está yendo el tiempo, no tenemos mucho. ¿Cuál es, qué habría que hacer para que el Ministerio Público realmente funcionara? Capacitación a fondo. Dinero. Autonomía, pero supervisada por un consejo que vigilara la actuación del Ministerio Público. Autonomía respecto del Ejecutivo, pero con un consejo que vigilara cómo actúa el Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público depende del fiscal o del procurador. ¿O de quién depende el Ministerio Público? El Ministerio Público está encabezado por un procurador que a nivel federal depende del presidente de la República y a nivel local depende de los gobernadores. Pero ese procurador es que debe estar vigilando y sacando cuentas de lo que hace y lo que no hace. Pero puede haber procuradores demasiado desquiciados. Y tenemos ejemplos. Sobran. Sí. Entonces, tiene que haber un consejo integrado por ciudadanos impecables que esté vigilando eso. Y tiene que supervisarse la actuación de los ministerios públicos. Proponemos en el programa que la denuncia se presente en línea y que el denunciante puede estarla en todo tiempo supervisando y que superiores jerárquicos de los agentes ministeriales tengan una alarma en un sistema altamente sofisticado, digitalizado, para que cuando una averiguación previa tarde más allá de lo razonable, cuando entre una diligencia y otra pasen demasiadas semanas, haya una alarma y se le llame a cuentas a la gente del Ministerio Público. La impresión que tengo es que lo que ha faltado, porque bueno, este problema de la impunidad y del mal funcionamiento de la impartición y procuración de justicia en México tiene, bueno, aquí está instalado desde hace mucho, pero no hay voluntad política real, ni en la dotación de recursos, ni en quererlo hacer. Eso es lo que está fallando. Sobran discursos, sobran proclamas y faltan acciones concretas. Falta voluntad real para transformar al Ministerio Público, que requiere no una pequeña reforma, sino una revolución institucional profundísima. Pero no es que no se pueda, es que no se quiere, esa es la verdad. No se quiere. Se pudo hacer el IFE y se han podido hacer muchas más cosas, pero no se hace esto porque no se quiere. Es el patito feo del presupuesto. Lo cual es bastante absurdo, porque la inseguridad y la impunidad nos perjudica a todos. El presidente, el gobernador que emprendiera esta reforma a fondo del Ministerio Público se anotaría un gran éxito. Pues sí, pero yo creo que nos vamos a quedar esperando todavía un buen rato. Y la descripción que hiciste, bueno, del nuevo mecanismo de nombramiento y eventual remoción del procurador, bueno, pues como tú dijiste, es alambicado y no le veo mayor sentido. Pero en fin, Luis, se nos acabó el tiempo. Jaime, fue un gustazo como siempre. Igualmente. Renuevo la invitación para adelante. Aquí Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.
Antes, en el PAN, las pugnas intentaban ocultarse mediante el trato amable, simulando inútilmente un mensaje de unidad. Pero la falta de honestidad en mostrar lo que se piensa y siente por el rival solo ha dejado falta de credibilidad y confusión. Está ahí todos unidos contra Madero. Fortunas y componendas que tratan de ofrecer un mejor arreglo que la actual dirigencia. Los negocios, venta de protección y hasta acomodo en la burocracia tricolor ya son imposibles de ocultar para los traficantes de la política que fueron derrotados tras haberse equivocado de candidata presidencial. Los de fuero agrupan a los de afuera, ofreciendo marcar alguna posición a cambio de votos parlamentarios. El pacto, lejos de hacer concurrir idearios y plataformas en nuevos textos constitucionales, solo sirvió de foro para convertir en moneda de cambio la impunidad, el continuismo y la asistencia a eventos de corte oficial para refrendar la imagen de los recién llegados. Ya no son refrescos y tortas, sino rentables posiciones que siguen asegurando contratos como los de la cuestionada empresa Oceanografía, la manipulación de partidas presupuestarias y el respeto a los negocios que se llevaron a cabo en los sectores energético, comunicaciones y de la banca de desarrollo. Ya no son organizaciones campesinas, sino negociadores que convierten lo que tocan en texto normativo, a los que se agasaja y presentan auditorios como bestias domadas. La competencia por la dirigencia en el PAN, lejos, muy lejos está de ser una contienda ciudadana por abanderar a la sociedad civil, a la que hoy detestan y procuran mantener lejos de sus estructuras. Es la feroz y brutal lucha por mantener el báculo de la interlocución con el poder, que anula denuncias, que mantiene nóminas y que da picaporte a las altas esferas del poder público, para preservar y acrecentar caudales mal habidos. La grabación filtrada desde dentro del partido de Gómez Morín da evidencia del grado de descomposición, del fin que justifica los medios y de la inevitable confrontación entre quienes mucho tienen que esconder, pero más tienen que perder, en caso de ya no mantener una bandera que vender o permute favores legislativos. En voz baja, pero con alarmante índice flamígero, Cordero hace todo aquello que la bolsa, la traición y las bajas pasiones permiten para acabar con el derrotado líder del 2012. El calderonismo, con las arcas llenas, ha llegado a consejeros que no tuvieron oportunidad de practicar el doble discurso, la doble moral y la doble actuación, señalando con un dedo a los de antes al tiempo que con otro apuntan el botín, que hicieron suyo de la misma manera. A eso regresa el expresidente sin su socia, a luchar por la gallina de los huevos de oro, que alguna vez fue partido político. En Los Pinos han entendido bien el precio del PAN, que crece en cifras y exigencias, pero baja en solvencia, respaldo social y cohesión partidaria. A la venta está. ¿Quién da más por el PAN? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.